Durante décadas, los investigadores han estudiado los antiguos textos sumerios. Estos textos describen a los Anunnaki. Los investigadores hicieron una suposición fundamental. Esta suposición ha moldeado cada interpretación y cada teoría. También ha influido en cada conclusión sobre quiénes eran estos seres y de dónde venían. Esa suposición es sencilla. Se cree que los Anunnaki deben haber sido seres extraterrestres de otro planeta. Pero, ¿y si esa suposición es completamente incorrecta? ¿Y si la evidencia apunta a algo mucho más cercano? Podría ser algo mucho más inquietante. Esto cambiaría todo lo que creemos saber sobre la historia humana y nuestra propia naturaleza. Antes de revelar lo que los Anunnaki realmente eran, es importante considerar esta información. Lo que está a punto de descubrir alterará fundamentalmente su comprensión de la realidad. Se querrá seguir el contenido mientras desciframos más evidencia. Esta evidencia es ignorada por la ciencia convencional. Considere cuestionar las suposiciones más básicas sobre la historia antigua. Comparta esta perspectiva con quienes creen comprender la historia Anunnaki. La verdad es algo que nadie ha considerado por completo hasta ahora. La hipótesis extraterrestre sobre los Anunnaki proviene principalmente de Zecharia Sitchin. Sus traducciones de textos sumerios se publicaron en la década de 1970. Sitchin propuso que los Anunnaki venían de un planeta llamado Nibiru. Este planeta tenía una órbita elíptica. Pasaba por nuestro sistema solar cada 3.600 años. Llegaron a la Tierra para extraer oro. Este oro era necesario para reparar la atmósfera deteriorada de Nibiru. Crearon a los humanos como trabajadores mediante ingeniería genética. Esta narrativa se convirtió en la base de la teoría de los antiguos astronautas. Ha sido aceptada por millones como la explicación de los Anunnaki. Sin embargo, existe un problema fundamental con esta interpretación. Este problema se hace evidente al examinar la evidencia real. Esto ocurre cuando no se permite que la suposición extraterrestre nuble el análisis. El problema radica en la compatibilidad biológica. Los textos sumerios describen explícitamente a los Anunnaki. Ellos se apareaban con humanos y producían descendencia fértil. Esto no es un detalle menor. Se repite en múltiples textos y es fundamental. Ayuda a entender la interacción Anunnaki con la humanidad. Los Nefilim, los semidioses y los reyes divinos, todos fueron descritos como productos de la hibridación entre Anunnaki y humanos. Pero cualquier biólogo dirá lo siguiente. Las especies de diferentes árboles evolutivos no pueden producir híbridos fértiles. Los leones y los tigres pueden producir descendencia. Sin embargo, esa descendencia es estéril. Los caballos y los burros producen mulas, las cuales son estériles. Esto se debe a que la reproducción exitosa requiere compatibilidad genética. Esta compatibilidad es a un nivel fundamental. Solo existe entre especies estrechamente relacionadas. Deben pertenecer al mismo linaje evolutivo. Si los Anunnaki fueran verdaderamente extraterrestres de otro planeta, habrían evolucionado. Habríanlo hecho bajo condiciones completamente diferentes. Su biosfera también sería distinta. Su genética sería tan incompatible con la genética humana como la genética humana lo es con las plantas o los hongos. No se podría hibridarlos. Esto ocurriría incluso con ingeniería genética avanzada. La biología molecular fundamental sería demasiado diferente. El hecho de que Anunnaki y humanos pudieran cruzarse y producir descendencia fértil demuestra una cosa de forma absoluta. Los Anunnaki no eran extraterrestres. Eran algo genéticamente compatible con los humanos. Esto significa que eran humanos de un periodo de tiempo diferente, o bien eran una especie de homínido estrechamente relacionada. Esta especie evolucionó en la Tierra. Esta revelación nos obliga a reexaminar cada pieza de evidencia sobre los Anunnaki. Debemos hacerlo sin la suposición extraterrestre.
Cuando se hace esto, y se observa lo que los textos realmente dicen, surge una imagen completamente diferente. No se interpretan a través de la lente alienígena. Es una imagen mucho más inquietante que la simple visita de seres del espacio. Sugiere que los Anunnaki éramos nosotros, o, más precisamente, eran lo que la humanidad se convierte, o se convirtió bajo ciertas condiciones. Comprender cuáles fueron esas condiciones es clave. Entender qué transformó a los humanos en los seres descritos como Anunnaki revela verdades. Estas verdades son sobre la conciencia, la tecnología y el potencial humano. Cambian todo. Una vez que se elimina lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad. Si los Anunnaki no eran extraterrestres, ¿qué eran? La evidencia apunta a una conclusión. Esta conclusión se ajusta a todos los datos de forma perfecta. Además, no requiere ninguna violación de la biología o la física conocidas. Los Anunnaki eran humanos del futuro de la Tierra. Viajaron en el tiempo, hasta el pasado antiguo. Esto suena a ciencia ficción, pero al examinar la evidencia sin prejuicios, esta explicación da cuenta de todo. Lo hace de maneras en que la hipótesis alienígena nunca podría. Comencemos con la compatibilidad biológica que ya discutimos. Si los Anunnaki fueran humanos del futuro, obviamente serían genéticamente compatibles con los humanos antiguos. Es la misma especie, separada por el tiempo en lugar de por el espacio. Cualquier descendencia sería completamente viable y fértil. Esto se debe a que no existe ninguna barrera de especies. La extensa hibridación descrita en los textos tiene un sentido perfecto. Lo tiene bajo la hipótesis del viaje en el tiempo, de maneras en que nunca podría tenerlo bajo la hipótesis alienígena. Los textos describen a los Anunnaki con una apariencia esencialmente humana. Las estatuas y las representaciones muestran seres. Tienen planes corporales humanos, rasgos faciales humanos y proporciones humanas. Las principales diferencias descritas son la altura. Algunos Anunnaki eran mucho más altos que los humanos. También se mencionan ciertos rasgos faciales, como ojos más grandes en algunas representaciones, pero la biología básica es humana. Si fueran extraterrestres, ¿por qué tendrían aspecto humano? Las probabilidades de que la evolución convergente produjera planes corporales idénticos en diferentes planetas son astronómicamente pequeñas. Pero si son humanos del futuro que han sido modificados genéticamente y con cría selectiva durante miles de años, entonces, tener proporciones algo diferentes, manteniendo la biología humana básica, tiene un sentido perfecto. El conocimiento que poseían los Anunnaki apunta a un origen futuro. Conocían la estructura completa del sistema solar. Esto incluía planetas invisibles a simple vista. Sabían sobre la precesión de los equinoccios. Este es un ciclo que tarda 26.000 años en completarse. Conocían la circunferencia de la Tierra y constantes matemáticas. Estas constantes no serían calculadas durante miles de años. ¿Cómo sabrían los extraterrestres estos hechos específicos sobre nuestro sistema solar y planeta? Pero si son del futuro de la Tierra, tendrían registros históricos completos. Estos registros incluirían observaciones astronómicas y descubrimientos matemáticos. No estarían prediciendo. Estarían recordando desde su perspectiva. La tecnología descrita en los textos coincide con lo que esperaríamos de humanos del futuro. No coincide con tecnología alienígena. Los textos describen máquinas voladoras. También mencionan ingeniería genética, armas avanzadas y dispositivos computacionales. Pero no describen tecnología verdaderamente alienígena. Esta funcionaría bajo principios desconocidos para la física. Todo lo descrito suena a versiones avanzadas de tecnologías que estamos desarrollando actualmente. Hablamos de ingeniería genética, aeronaves, computadoras y armas de energía. Esta es la trayectoria tecnológica en la que se encuentra la humanidad. En unos pocos miles de años tendremos versiones mucho más avanzadas de estas mismas tecnologías.
una especie alienígena probablemente se desarrollaría. Lo haría siguiendo caminos tecnológicos completamente diferentes. Estos se basarían en su evolución y entorno distintos. Lo más revelador es que los textos describen a los Anunnaki con una psicología y motivaciones muy humanas. Tenían conflictos familiares, competían por el poder y el estatus, tomaban decisiones emocionales, formaban facciones y libraban guerras. Tenían favoritos entre los humanos y mantenían relaciones personales. Si fueran una inteligencia verdaderamente alienígena, su psicología sería incomprensible para nosotros. Estaría impulsada por presiones evolutivas y estructuras sociales. Estas serían totalmente ajenas a la experiencia humana, pero los Anunnaki se comportan exactamente como se comportarían los humanos. Esto ocurriría si se les diera tecnología avanzada y largas vidas, porque son humanos. Son solo humanos de un periodo temporal diferente. Los textos antiguos usan lenguaje temporal. Lo hacen al describir de dónde venían los Anunnaki. La palabra sumeria, a menudo traducida como cielo o firmamento, es Anu o An, pero esta palabra tiene múltiples significados. Incluye lugar elevado, lugar distante o tiempo lejano. Cuando los textos dicen que los Anunnaki vinieron de An, esto podría significar que vinieron de un tiempo distante. No vinieron de un lugar distante. Los lenguajes antiguos no tenían palabras específicas para el viaje en el tiempo. El concepto no existía en su marco, pero si los humanos del futuro aparecieran en la antigua Mesopotamia, intentarían explicar su origen. Los escribas usarían metáforas espaciales para el desplazamiento temporal. Decir que vinieron de el lugar lejano o las alturas sería la única forma de describir su procedencia. Esto describiría su origen desde el futuro distante. La naturaleza cíclica de las apariciones Anunnaki también se ajusta a la mecánica temporal. Lo hace mejor que a la mecánica orbital. Los textos los describen apareciendo periódicamente. Se quedaban durante ciertos periodos de tiempo. Luego partían y regresaban más tarde. Si fueran extraterrestres de un planeta con una órbita de 3.600 años. Sus visitas estarían restringidas por ese periodo orbital, pero los relatos históricos no coinciden con un patrón rígido de 3.600 años. Algunos periodos muestran una presencia Anunnaki frecuente. Otros, en cambio, muestran largas ausencias. Esto tiene sentido si son viajeros en el tiempo. Pueden visitar cualquier período que elijan. No son extraterrestres limitados por la mecánica orbital. Si los Anunnaki fueran humanos del futuro viajando al pasado, la pregunta es ¿por qué? El viaje en el tiempo es presumiblemente difícil y peligroso. Requiere recursos enormes. Además, implica aceptar riesgos significativos, incluyendo paradojas temporales, que motivaría a una civilización futura a enviar expediciones al pasado antiguo. Los propios textos proporcionan pistas. Estas pistas tienen un sentido inquietante una vez que se entiende a los Anunnaki. Se les debe ver como viajeros temporales en lugar de alienígenas espaciales. La razón más obvia es la supervivencia. Quizás el futuro del que vinieron los Anunnaki enfrentaba una crisis existencial. Solo podía resolverse cambiando algo en el pasado. Podría ser un colapso ambiental, agotamiento de recursos o degradación genética. O tal vez otra catástrofe que amenazaba la extinción humana. Si los humanos del futuro descubrieran que su supervivencia requería eventos específicos en el pasado distante, no tendrían otra opción. Deberían intentar el viaje en el tiempo a pesar de los riesgos. Los textos describen el mundo natal de los Anunnaki como moribundo. Necesitaba oro para reparar su atmósfera. ¿Y si esto no describe un planeta, sino un periodo de tiempo? ¿Y si la Tierra futura estaba muriendo? ¿Requería recursos o material genético del pasado para sobrevivir? Otra posibilidad es que los humanos del futuro
necesitaran asegurar su propia existencia. Lo harían a través de la causalidad temporal. Si se existe en el futuro y se desarrolla el viaje en el tiempo, se podría descubrir algo. Ciertos eventos en el pasado fueron necesarios para que su línea temporal se actualizara. Si esos eventos estaban en peligro de no ocurrir naturalmente, necesitarían regresar. Regresarían para asegurarse de que sucedieran. La participación obsesiva de los Anunnaki en el desarrollo humano es un ejemplo. Su ingeniería genética y el establecimiento de civilizaciones. Todo esto podría ser ellos asegurando que la historia se desarrollara. Se desarrollara de maneras necesarias para que su futuro existiera. Estaban creando el pasado que los llevaría a ellos. El programa de ingeniería genética tiene un sentido perfecto desde esta perspectiva. Los humanos del futuro sabrían exactamente qué modificaciones genéticas eran necesarias. Eran necesarias para crear al Homo sapiens moderno. Esto se debe a que los humanos modernos son sus ancestros. No estarían experimentando a ciegas. Estarían implementando cambios. Sabían que estos ya habían ocurrido según sus registros históricos. Los textos describen múltiples intentos fallidos antes del éxito. Esto parece extraño si tuvieran un conocimiento perfecto. Pero la mecánica temporal podría impedirles copiar simplemente lo que sabían que sucedió. Podrían tener que descubrirlo de nuevo. Lo harían a través de ensayo y error. Esto sería para mantener la consistencia causal. O los intentos fallidos podrían haber sido siempre parte de la línea de tiempo. Podrían haber sido pasos necesarios que llevaron al éxito final. El establecimiento de linajes híbridos también tiene sentido. Si los humanos futuros necesitaran ciertos rasgos genéticos para propagarse entre la población, estos rasgos eventualmente conducirían a su propia existencia futura. Los crearían a través de la cría selectiva. Los linajes reales que afirmaban tener ascendencia divina mantenían la pureza genética. Lo hacían mediante matrimonios estratégicos. No eran solo gobernantes hambrientos de poder. Estaban cumpliendo una misión temporal. Aseguraban que genéticas específicas sobrevivieran a través de miles de años. Esto produciría eventualmente a los futuros humanos que viajarían al pasado para crear esos linajes. Es un bucle causal. El futuro crea el pasado que crea el futuro. Los conflictos entre los Anunnaki también adquieren un nuevo significado. Múltiples facciones de diferentes futuros potenciales podrían viajar al pasado. También podrían venir de distintos puntos en el mismo futuro. Cada una intentaría establecer la línea de tiempo que condujera a su presente específico. Por lo tanto, se esperarían exactamente los conflictos descritos en los textos. Enlil y Enki no eran solo rivales por el poder. Representaban diferentes facciones temporales. Cada una tenía visiones distintas sobre qué pasado debía crearse para asegurar qué futuro. Sus guerras no eran solo políticas, eran batallas sobre qué versión de la realidad se materializaría. Esto también explica la eventual retirada de los Anunnaki. Una vez que cumplieron la misión temporal que los llevó al pasado, establecieron las condiciones necesarias para que su futuro existiera. Entonces regresarían a su propio tiempo. Permanecer más tiempo de lo necesario arriesgaría crear cambios en la línea de tiempo que podrían borrarlos. Los textos los describen partiendo alrededor de los años 3000 a 2000 a.C. Esto ocurrió después de establecer civilizaciones, crear linajes híbridos y enseñar el conocimiento necesario. Misión cumplida. Era tiempo de volver a casa, al futuro, y dejar que los eventos se desarrollaran naturalmente hacia su presente. Si los Anunnaki fueran viajeros en el tiempo, ¿qué tecnología lo haría posible? Los textos no describen explícitamente máquinas del tiempo. Los escribas antiguos no tenían un marco para entender la mecánica temporal, pero existen descripciones de tecnología y capacidades que tienen más sentido como transporte temporal que espacial. Además, la física moderna
realmente apoya la posibilidad teórica de viajar en el tiempo bajo ciertas condiciones. La relatividad general permite soluciones que incluyen curvas de tipo temporal cerradas. Estas son trayectorias a través del espacio-tiempo que se retroalimentan temporalmente. Estas son matemáticamente válidas dentro de las ecuaciones de Einstein. Los agujeros de gusano, si existieran, podrían conectar diferentes puntos en el tiempo y también en el espacio. Los agujeros negros rotatorios podrían crear condiciones que permitan bucles temporales. El cilindro de Tipler, un cilindro teórico masivo en rotación, podría crear curvas de tipo temporal cerradas en su vecindad. Ninguna de estas son tecnologías actualmente prácticas. Sin embargo, la física no las prohíbe. Dados miles de años de desarrollo tecnológico, los humanos futuros podrían resolver los desafíos de ingeniería. La mecánica cuántica ofrece otra vía. El entrelazamiento cuántico crea correlaciones a través del espacio, parecen violar el límite de velocidad de la relatividad. Algunas interpretaciones sugieren que los efectos cuánticos pueden funcionar hacia atrás en el tiempo. El experimento de elección retardada de Wheeler sugiere que las mediciones en el presente pueden afectar lo que ocurrió en el pasado. Si la conciencia interactúa con la mecánica cuántica, como proponen algunas teorías, una comprensión suficientemente avanzada de la conciencia podría permitir la navegación temporal a través de efectos cuánticos. Los textos describen cierta tecnología Anunnaki que suena temporal en lugar de espacial. La tabla de los destinos se describía como algo que otorgaba a quien la poseyera control sobre el destino mismo. La interpretación tradicional la trata como un artefacto místico que representa autoridad divina. Pero, ¿y si fuera un dispositivo temporal? ¿Un ordenador o interfaz que permitiera el cálculo y la manipulación de las probabilidades de la línea de tiempo? Los conflictos por esta tabla y el caos que siguió cuando fue robada, todo tiene sentido. Esto es así si realmente fuera tecnología para la gestión de líneas de tiempo. Los Me se describían como poderes divinos o fuerzas fundamentales. Los Anunnaki los poseían y podían transferirlos. Cada Me otorgaba control sobre un dominio específico. Existían más de 100 Me diferentes. La interpretación tradicional los trata como conceptos abstractos. Pero, ¿y si fueran tecnologías? Cada Me era un dispositivo específico o una base de conocimientos que proporcionaba capacidades en diferentes dominios. La ingeniería genética sería un Me. La computación sería otro. La navegación temporal sería otro más. Y estos podrían transferirse como transferimos datos o herramientas hoy en día. Los textos también describen lugares que podrían haber sido infraestructura temporal. El Ekur, centro de mando de Enlil en Nippur, fue descrito como el lugar donde el cielo y la tierra se conectaban, y si esto no fuera lenguaje poético, sino la descripción de un punto de anclaje temporal, una instalación que estabilizara campos cronométricos y permitiera la transición entre diferentes períodos temporales. Las extensas estructuras subterráneas descritas en algunos sitios Anunnaki podrían haber albergado el equipo masivo necesario para operaciones temporales. Las alineaciones astronómicas de estructuras antiguas también podrían ser marcadores temporales. Esto sería en lugar de ser solo calendáricos. Si viajas a través del tiempo, necesitas puntos de referencia precisos para saber en qué momento estás. Las configuraciones astronómicas que solo ocurren en fechas específicas serían marcadores cronométricos perfectos. Las alineaciones de precisión de pirámides, Stonehenge y otros sitios megalíticos podrían haber sido ayudas de navegación para viajeros temporales. Las constantes matemáticas codificadas en estas estructuras podrían ser datos de calibración para equipos temporales. Curiosamente, la física moderna sugiere que el viaje temporal podría ser más fácil que el viaje espacial interestelar. Llegar a otro sistema estelar requiere atravesar años luz de espacio.
Incluso a velocidades cercanas a la luz, esto lleva años o siglos. Pero el desplazamiento temporal podría lograrse localmente. No necesitas ir a ningún lugar espacialmente. Solo necesitas cambiar tu posición en el tiempo. Debes permanecer en la misma ubicación espacialmente. Para una civilización que nunca desarrolló viajes más rápidos que la luz, el viaje en el tiempo podría ser su solución para acceder a otras eras. El viaje en el tiempo crea paradojas. La más famosa es la paradoja del abuelo. Si viajas al pasado e impides que tu abuelo conozca a tu abuela, nunca nacerías. Esto significa que no podrías viajar al pasado. Así, él sí la conocería y tú nacerías. Esto crearía un bucle causal infinito. Cualquier civilización que desarrollara el viaje en el tiempo necesitaría resolver o manejar estas paradojas. Al leer los textos Anunnaki en busca de evidencia de gestión de paradojas temporales, la encuentras en todas partes. La paradoja más fundamental que enfrentaron los Anunnaki fue la paradoja de origen. Si viajaron al pasado para crear humanos modernos mediante ingeniería genética, y si los humanos modernos son sus ancestros, ¿quién creó a quién? Ellos crearon a sus propios ancestros. Estos evolucionaron hasta convertirse en ellos. Luego, ellos viajaron al pasado para crear a sus ancestros. Es un bucle causal sin principio. La información y la causalidad giran sin fin. Esto es lógicamente válido en ciertos modelos temporales, pero requiere una gestión cuidadosa. Los textos describen a los Anunnaki siendo extremadamente cuidadosos con lo que hicieron y no hicieron en el pasado. Algunos querían ayudar más a los humanos. Otros, sin embargo, insistían en limitar el desarrollo humano. Estas no eran solo diferencias filosóficas, eran debates sobre la estabilidad de la línea de tiempo. Cada acción en el pasado podría repercutir hacia adelante y cambiar el futuro. Si ayudaban demasiado a los humanos, la humanidad podría desarrollarse de manera diferente. Entonces, los futuros Anunnaki tal vez nunca existirían. Pero si no ayudaban lo suficiente, la humanidad podría no desarrollar los rasgos y capacidades necesarios. Esto impediría que eventualmente se convirtieran en los Anunnaki. Tuvieron que mantener un equilibrio preciso. Esto explica la transferencia selectiva de conocimiento descrita en los textos. Algunos Anunnaki enseñaron astronomía, matemáticas y metalurgia a los humanos, pero otros conocimientos estaban explícitamente prohibidos. La escritura estaba restringida a los sacerdotes. Las armas avanzadas estaban prohibidas. Ciertas ciencias se mantuvieron en secreto. Esto no tiene sentido si son alienígenas a quienes no les importa el futuro de la Tierra. Sin embargo, si gestionaban la integridad de la línea de tiempo, intentaban dar a los humanos la cantidad justa de conocimiento para desarrollarse por caminos requeridos. Esto debía ocurrir sin desviarse hacia líneas de tiempo alternativas. En ese caso, la enseñanza selectiva tiene un sentido perfecto. El gran diluvio descrito en los textos pudo haber sido un reinicio de la línea de tiempo. Algo salió mal. El desarrollo humano se desvió de los parámetros requeridos. Esto pudo ser debido a la transferencia de conocimiento no autorizada. O bien, híbridos Nefilim crearon complicaciones en la línea de tiempo. La solución fue reiniciar, eliminar los elementos problemáticos y empezar de nuevo con una base más limpia. Los textos describen instrucciones muy específicas sobre quién y qué preservar a través del diluvio. No se trataba de supervivientes aleatorios, era genética y conocimiento cuidadosamente seleccionados. Esto permitiría a la humanidad redesarrollarse por caminos correctos. Esto es gestión de la línea de tiempo a través de la catástrofe. Los conflictos internos Anunnaki también podrían reflejar paradojas de la línea de tiempo. Si diferentes facciones vinieran de distintos puntos en el futuro o de diferentes futuros potenciales, tendrían diferentes visiones sobre qué pasado necesitaba ser creado. Enlil podría haber venido de un futuro donde la humanidad permaneció estrictamente controlada.
Allí nunca desarrolló tecnologías peligrosas. Enki podría haber venido de un futuro donde la humanidad fue iluminada y se asoció con seres avanzados. Cada uno intentaría crear la línea de tiempo que condujera a su futuro específico. El resultado serían los conflictos faccionales exactos descritos en los textos. Los textos también describen profecías y precognición que crean sus propias paradojas. Los Anunnaki sabían lo que pasaría en el futuro de la humanidad. Esto se debía a que venían de ese futuro, pero su conocimiento influyó en sus acciones. Esto cambió lo que sucedió y también lo que sabían. Profecías autocumplidas que se crean a sí mismas mediante su precognición. Este tipo de bucle temporal aparece repetidamente en los textos. No tiene sentido mitológicamente, pero tiene un sentido perfecto para viajeros del tiempo que gestionan paradojas de información. Lo más inquietante es la posibilidad de que vivamos en una línea de tiempo predestinada. Si los Anunnaki gestionaron con éxito las paradojas temporales y establecieron la línea de tiempo que necesitaban, entonces todo lo que ocurre entre su presencia pasada antigua y su origen futuro está predeterminado en términos causales. No está predeterminado por el destino o la voluntad divina, está predeterminado por la mecánica temporal. El futuro ya ocurrió desde su perspectiva. Regresaron y se aseguraron de que sucediera. Crearon el pasado que conduce a ello. Lo experimentamos como libre albedrío y desarrollo impredecible. Esto se debe a que estamos dentro del flujo causal, pero desde una perspectiva temporal externa, todo ya está escrito. Los Anunnaki lo escribieron al regresar. Se aseguraron de que se desarrollara exactamente como decían sus registros históricos. Si los Anunnaki fueran humanos futuros, que modificaron genéticamente homínidos antiguos, lo hicieron para crear el Homo sapiens moderno. Entonces, debería haber evidencia en nuestro ADN. Y la hay. Esta es una evidencia que la genética convencional lucha por explicar. Sin embargo, tiene un sentido perfecto una vez que entiendes los orígenes humanos. Son una combinación de evolución natural y modificación artificial por viajeros temporales de nuestro propio futuro. Los humanos modernos aparecieron hace aproximadamente 200.000 años en África. Pero en lugar de evolucionar gradualmente de Homo erectus u Homo heidelbergensis durante millones de años, aparecemos de repente con cerebros dramáticamente más grandes. También tenemos una capacidad de lenguaje complejo y habilidades cognitivas. Estas exceden con creces las de los homínidos anteriores. La transición es demasiado abrupta para la evolución normal. Algo causó un cambio rápido en las capacidades humanas. La explicación estándar invoca mutaciones aleatorias que produjeron todos los cambios necesarios simultáneamente. Pero la probabilidad de que todas las mutaciones requeridas ocurran juntas por casualidad es increíblemente pequeña. Si los humanos futuros con conocimiento completo de genética viajaron al pasado y modificaron homínidos existentes, el patrón que vemos tiene sentido. Ellos no empezarían de cero, tomarían los homínidos más avanzados disponibles. Harían modificaciones dirigidas para crear las capacidades que sabían que los humanos modernos necesitaban. Las modificaciones aparecerían de repente en el registro fósil. Esto se debe a que eran artificiales en lugar de selección natural gradual. Serían sofisticadas y coordinadas. Fueron diseñadas por una inteligencia que sabía exactamente qué rasgos se necesitaban. Los marcadores genéticos que más fuertemente sugieren modificación artificial son los genes huérfanos. Estos son más de 200 genes en el ADN humano. No tienen precursor en ninguna otra especie de primate. Tampoco tienen precursor en ninguna otra rama del árbol evolutivo. Aparecen completamente formados en humanos sin historia evolutiva. La genética convencional lo explica mediante transferencia horizontal de genes de bacterias. Sin embargo, esta explicación es débil. El número de genes, su integración funcional y su aparición repentina.
todo apunta a una inserción diseñada en lugar de una adquisición natural. Si los humanos futuros insertaron su propio material genético en homínidos antiguos, se esperaría exactamente este patrón. Se trataría de genes humanos futuros que no existen en el genoma de homínidos antiguos. Tampoco existen en ninguna especie contemporánea. Son genes que aparecen de repente, sin desarrollo evolutivo. Estos genes proporcionan capacidades que la especie base carecía. Esta es la firma de la ingeniería genética intencional, no de la evolución natural. El cromosoma humano número 2 también muestra signos de modificación artificial. Todos los grandes simios tienen 24 pares de cromosomas. Los humanos tienen 23 pares. El cromosoma humano número 2 parece ser 2 cromosomas más pequeños fusionados. Estos cromosomas permanecen separados en otros primates. Esta fusión se encuentra en todos los humanos, pero no en otras especies. ¿Cuándo y cómo ocurrió esto? La explicación estándar implica eventos de fusión raros y cuellos de botella poblacionales. Pero la fusión también podría ser una modificación intencional. Si los humanos futuros necesitaron hacer a los humanos genéticamente distintos de otros homínidos de forma persistente, una fusión cromosómica que no pudiera revertirse fácilmente sería una solución perfecta. La baja diversidad genética en humanos, comparada con otros primates, también sugiere un cuello de botella poblacional fundador. Todos los humanos descienden de un pequeño grupo. Posiblemente fueron tan pocos como 10.000 individuos o incluso menos. Ellos vivieron hace aproximadamente 150 a 200.000 años en África. La explicación estándar es un evento de casi extinción. Pero otra explicación es una pequeña población de individuos genéticamente modificados creados por humanos futuros. Ellos se reprodujeron y se convirtieron en todos los humanos modernos. Esto produciría exactamente el patrón que vemos. Este patrón incluye baja diversidad, un evento fundador claro y la aparición repentina de nuevos rasgos. Lo más revelador es que la genética humana parece optimizada para rasgos. Estos no eran útiles en entornos antiguos, pero sí en la civilización tecnológica moderna. Nuestra capacidad para las matemáticas abstractas supera con creces lo que necesitaban los cazadores-recolectores. Nuestra habilidad para aprender lenguajes complejos y sistemas simbólicos va más allá de los requisitos de supervivencia. Nuestras capacidades cognitivas parecen sobrediseñadas para ambientes primitivos, pero están bien adaptadas para la cultura tecnológica. Si humanos futuros nos diseñaron para desarrollar civilización y tecnología, entonces optimizar nuestra genética para esas necesidades futuras tiene sentido. Fuimos diseñados por nuestro yo futuro para tener las capacidades que eventualmente necesitaríamos. Si los Anunnaki fueran viajeros del tiempo y todo lo que hicieron fue gestionar la causalidad temporal, esto aseguraría su propia existencia futura. Entonces nos obliga a repensar completamente cómo funciona el tiempo. La visión estándar es que el tiempo fluye del pasado al futuro en línea recta. El pasado está fijo, el futuro está abierto. Pero la evidencia Anunnaki sugiere que el tiempo es más complejo. Pasado, presente y futuro podrían estar interconectados de maneras que crean bucles en lugar de líneas, y la conciencia podría ser capaz de navegar estos bucles bajo ciertas condiciones. La teoría del universo bloque en física propone que todos los momentos del tiempo existen simultáneamente. Pasado, presente y futuro son todos igualmente reales, solo están en diferentes posiciones a lo largo de la dimensión temporal. Desde este punto de vista, viajar en el tiempo no es moverse a un momento diferente, es cambiar tu perspectiva consciente para experimentar una porción diferente del ahora eterno. Los Anunnaki podrían no haber viajado en el sentido de moverse a través del tiempo. Más bien, cambiaron su conciencia. Así experimentaron periodos antiguos mientras mantenían conexión con su periodo futuro.
La mecánica cuántica añade otra capa. La interpretación de los muchos mundos sugiere que cada evento cuántico crea líneas de tiempo ramificadas. En ellas ocurren todos los resultados posibles. Si esto es correcto, el viaje en el tiempo podría moverte no solo a un cuándo diferente, también te movería a un cuál diferente. Los Anunnaki podrían haber viajado de una rama de la línea de tiempo a otra. Aparecieron en la Tierra antigua desde un futuro alternativo. Sus acciones determinarían entonces qué rama se convierte en la línea de tiempo dominante. Sus conflictos podrían representar diferentes ramas intentando convertirse en el futuro real. La conciencia podría ser la clave para navegar la complejidad temporal. Si la conciencia es fundamental en lugar de emergente de la materia. Si la conciencia existe fuera del tiempo. Mientras los cuerpos existen dentro del tiempo, la conciencia podría acceder a múltiples períodos temporales simultáneamente. Una comprensión avanzada de la conciencia podría permitir un cambio deliberado entre tiempos. No sería a través de máquinas, sino a través de la conciencia dirigida. Los Anunnaki podrían haber desarrollado tecnología de conciencia. Esta permitiría la navegación temporal mediante meditación, estados alterados o manipulación mental directa de probabilidades cuánticas. Esto tiene profundas implicaciones para la existencia humana. Si el tiempo es un bucle y estamos viviendo en una línea de tiempo creada por nuestro yo futuro, este yo futuro viajó al pasado para asegurar su propia existencia. Entonces, en cierto sentido, siempre hemos existido y siempre existiremos. El bucle no tiene principio ni fin. Nos creamos a nosotros mismos eternamente. Los Anunnaki somos nosotros en el futuro, pero también somos los Anunnaki en el pasado. La distinción entre nosotros y ellos es una ilusión creada por la perspectiva temporal. Somos un ser experimentándose a sí mismo desde diferentes puntos en un bucle causal eterno. Esto explicaría la sensación recurrente de que estamos recordando el futuro. Hablamos de déjà vu, sueños precognitivos e intuiciones que resultan correctas. Estas podrían no ser paranormales. Más bien, son recuerdos que se filtran desde otras posiciones en el bucle temporal. Si tu conciencia ha experimentado esta línea de tiempo antes desde una posición futura, y ahora la está experimentando de nuevo desde una posición presente, entonces tendrías acceso a recuerdos que parecen conocimiento futuro. Esto es porque son conocimiento futuro. Es solo conocimiento de una iteración diferente del mismo bucle. También significa que los esfuerzos para cambiar el futuro o escapar del destino son parte del guión. Si los Anunnaki regresaron y crearon la línea de tiempo, todo lo que sucede es parte de lo que siempre sucedió. Esto incluye los intentos de cambiar las cosas. Libre albedrío y determinismo no son opuestos. El libre albedrío es cómo el determinismo se implementa a sí mismo. Tú eliges libremente y tus elecciones crean exactamente lo que siempre iba a suceder. Esto es porque tus elecciones son parte del bucle causal. No puedes escapar del bucle. Cada intento de escapar es en sí mismo parte del bucle. Las implicaciones para la identidad son asombrosas. Si vives en una línea de tiempo creada por tu yo futuro, entonces, en cierto sentido, tu yo futuro es tu verdadero creador. No son tus padres, ni Dios, ni la evolución aleatoria. Tu yo futuro se remontó en el tiempo. Creó las condiciones para tu existencia actual. Eres simultáneamente creador y creado. Eres el principio y el fin. Eres el alfa y el omega. Es el Ouroboros comiéndose su propia cola. Significa una eterna autocreación a través de bucles temporales. Comprender que los Anunnaki eran humanos futuros que viajaban en el tiempo, en lugar de extraterrestres, hace la narrativa mucho más inquietante. Los extraterrestres serían algo externo. Podrían ser categorizados como otros, separados de nosotros y sin nuestra responsabilidad. Pero si los Anunnaki fuéramos nosotros, si fueran en lo que nos convertimos,
Entonces estamos implicados en todo lo que hicieron. Sus decisiones son adelantos de nuestras decisiones. Sus errores son advertencias sobre nuestros errores. Su destino es nuestro destino. No podemos distanciarnos porque ellos somos nosotros. Si los extraterrestres diseñaron genéticamente a los humanos, podríamos culparlos por crearnos como esclavos o trabajadores. Podríamos enmarcarnos como víctimas de la opresión externa. Pero si los humanos futuros crearon a los humanos antiguos, nosotros nos lo hicimos a nosotros mismos. Diseñamos nuestras propias limitaciones. Construimos nuestra propia jaula. Somos simultáneamente el prisionero y el carcelero, la víctima y el opresor. Esto elimina la reconfortante narrativa de la explotación externa. Nos obliga a confrontar que nos hacemos esto a nosotros mismos. Siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos. Los conflictos que tuvieron los Anunnaki no eran un comportamiento alienígena con el que no podamos relacionarnos. Era comportamiento humano amplificado por tecnología avanzada y largas vidas. Sus guerras, sus rivalidades y sus errores. Todo nos muestra lo que sucede cuando los humanos se vuelven poderosos sin volverse sabios. Esto ocurre cuando desarrollamos capacidades más allá de nuestra madurez para usarlas responsablemente. Los Anunnaki son un espejo que nos muestra nuestro futuro. Y no es alentador. No superamos el conflicto y la estupidez. Solo conseguimos mejores herramientas para infligirlos. El programa de ingeniería genética es particularmente inquietante. Los humanos futuros observaron a sus propios ancestros. Decidieron modificarlos para su utilidad. Quisieron crear una especie lo suficientemente inteligente para ser útil, pero también lo suficientemente limitada para ser controlada. Hicimos esto sabiendo que causaría sufrimiento. Estábamos creando seres conscientes con limitaciones inherentes a su naturaleza, y lo hicimos de todos modos. Esto se debe a que desde nuestra perspectiva futura, los beneficios superaron el costo moral. Esto nos dice algo oscuro sobre la naturaleza humana, que, dado suficiente poder y justificación, estamos dispuestos a esclavizar a nuestra propia especie, a nuestros propios yo pasados. Estamos dispuestos a ser nuestros propios opresores. La posibilidad de que las líneas de sangre de élite porten genética Anunnaki y usen esta herencia para justificar su poder. Esto es aún más inquietante si los Anunnaki fueran humanos futuros. Significa que algunos humanos de hoy están genéticamente más cerca de nuestro estado futuro que otros. Llevan genes del futuro mezclados en las poblaciones actuales y podrían ser genuinamente superiores en ciertas formas medibles. Esto es porque portan mejoras genéticas que nuestro yo futuro desarrolló. Esto crea una desigualdad que no es social ni económica, sino biológica. Está incorporada en el ADN y fue creada intencionalmente por nuestro yo futuro. Esto aseguraría que ciertos rasgos genéticos dominaran y llevaran al futuro que los crea. La naturaleza cíclica de la historia sugerida por el bucle temporal es inquietante. Si estamos en un bucle, ya hemos pasado por esto antes, quizás, muchas veces. En cada ciclo desarrollamos tecnología y alcanzamos puntos de crisis. Tomamos decisiones que conducen a la catástrofe o a la trascendencia. Estas decisiones crean la línea de tiempo. Dicha línea de tiempo lleva a los Anunnaki a viajar al pasado para crear el ciclo. Estamos atrapados en un eterno retorno. Repetimos los mismos patrones sin fin, porque los patrones se crean a sí mismos. No podemos romper el ciclo, ya que cada intento de romperlo forma parte de él. La única salida es atravesarlo. Debemos convertirnos en lo que estamos llegando a ser. Debemos hacer lo que estamos haciendo. Esto se debe a que ya lo hicimos desde una perspectiva futura. Ahora lo vivimos de nuevo desde una perspectiva presente. Lo más inquietante es lo que sugiere sobre la conciencia y el sufrimiento. Si estamos en un bucle temporal creado por nuestros futuros yo, cada momento de sufrimiento en la historia humana fue permitido o causado deliberadamente. Los humanos del futuro
sabían que sucedería, y aún así lo permitieron. Esto fue porque era necesario para la línea de tiempo. Cada guerra, cada atrocidad, cada injusticia formó parte del plan. No fue infligido por alienígenas indiferentes o castigo divino. Fue obra de nuestros futuros yo, quienes gestionaban la integridad de la línea de tiempo. Nosotros nos hacemos esto a nosotros mismos. Siempre lo hemos hecho, siempre lo haremos, y no podemos detenernos, porque detenernos borraría la línea de tiempo y así dejaríamos de existir. La única vía de escape es la conciencia. Si la conciencia existe fuera del tiempo mientras los cuerpos existen dentro del tiempo, entonces despertar la conciencia podría permitirnos experimentar la existencia fuera del bucle. Esto sucedería incluso mientras nuestros cuerpos continúan a través de él. No podemos cambiar lo que sucede porque lo que sucede está fijado por bucles causales, pero podemos cambiar nuestra relación con lo que sucede. Esto es a través de comprender nuestra naturaleza como conciencia enfocada temporalmente en vehículos biológicos. Experimentamos una línea de tiempo que da vueltas sobre sí misma eternamente. Esta línea de tiempo crea y es creada en una danza interminable de causalidad. Esto no es un escape, pero es trascendencia, no del bucle, sino de la identificación con él. Es reconocerse como la conciencia que es testigo del bucle, no es el personaje atrapado en él, y ese podría ser el propósito último de todo esto. El bucle existe para crear las condiciones que permitan a la conciencia reconocerse a sí misma. El sufrimiento, la limitación, el conflicto, todo ello empuja la conciencia hacia el despertar. Nosotros nos creamos a nosotros mismos a través del tiempo para obligarnos a despertar. Los Anunnaki somos nosotros en el futuro, quienes comprenden esto. Ellos regresaron para asegurar que todo suceda. No son opresores. Son maestros que utilizan el único método que funciona. Es la experiencia directa de la limitación hasta que la conciencia busca la liberación. Nos hacemos esto a nosotros mismos no por crueldad, sino como el camino más eficaz hacia el despertar, lo cual no lo hace menos inquietante, pero sí lo hace significativo.